Llegué con el traje que mi hija me había pedido que usara. Llegué a tiempo. Llegué con una sonrisa que me había costado ensayar frente al espejo esa mañana. Y en la puerta del salón, con los invitados entrando a mi alrededor, mi hija se acercó 2 pasos, me miró de arriba a abajo como si evaluara a un desconocido, y me dijo en voz baja, casi sin mover los labios, «Hoy no me arruines el día, papá». El guardia de seguridad me cerró el paso antes de que yo pudiera responder. Y Dolores, mi ex-suegra, observaba todo desde el lateral con una sonrisa que llevaba años perfeccionando. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Esa mañana me había levantado a las 6:30. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no había podido dormir. Me quedé mirando el techo de mi habitación durante un rato, escuchando el silencio del apartamento, ese silencio particular de los sábados por la mañana, cuando todavía no hay ruido en la escalera ni coches en la calle, y el mundo parece suspendido entre lo que fue el día anterior y lo que todavía no ha empezado. Pensaba en el día que tenía por delante, la boda de Natalia, mi hija. 27 años, los mismos ojos oscuros de cuando era pequeña, y una vida que en los últimos años había ido construyendo lejos de mí, ladrillo a ladrillo, sin que yo terminara de entender exactamente cuándo había empezado a hacerlo, ni cuándo había decidido que eso era lo que quería. Me duché despacio. Me afeité con cuidado, 2 veces, porque no quería llegar con ningún rastro de prisa en la cara. Abrí el armario y saqué el traje. Era un traje azul marino que Natalia misma había elegido en una tienda de la calle Serrano 3 meses atrás. Me había enviado la referencia por mensaje, con una foto y todo. Le respondí que sí, que la talla era la 52, y ella no dijo mucho más, solo, «Es este, papá, por favor». Lo fui a buscar yo solo a la tienda, lo pagué yo solo, y lo llevé a la tintorería 2 semanas antes, para que estuviera perfecto el día. Mientras me lo ponía frente al espejo esa mañana, con la luz todavía gris entrando por la ventana del dormitorio, me dije que al menos en eso habíamos coincidido, que al menos en ese detalle pequeño, durante un momento breve, habíamos estado en la misma página. Me aferré a eso más de lo que debería haberme aferrado. Dentro del bolsillo interior del chaquetón guardé el sobre. Era un sobre de papel manila, tamaño folio, cerrado con un clip metálico en la parte superior. Dentro estaba la escritura de compraventa del apartamento de la calle Joaquín Costa, número 14, segundo B, en Valencia. Un piso de 72 metros cuadrados que yo había comprado hacía 4 años, con los ahorros de una vida entera, con la intención de dárselo a Natalia el día de su boda. Ese había sido el plan desde el principio, desde mucho antes de que ella conociera a Álvaro, desde mucho antes de que su vida tomara la dirección que tomó. El notario Emilio Saura tenía cita programada para las 6 de la tarde, justo después de la ceremonia, para formalizar la escritura de donación. Sin ese documento original que yo llevaba en el bolsillo, la transferencia no podía hacerse. Eso lo sabía yo, eso lo sabía Carmen. Y mientras cerraba la chaqueta sobre el sobre y me miraba por última vez en el espejo, me di cuenta de que también lo sabía Natalia. Salí de casa a las 11 menos cuarto. La ceremonia empezaba a las 12. El salón estaba a 20 minutos en metro desde mi apartamento, pero decidí ir caminando. Necesitaba el aire, el movimiento, algo que ocupara el espacio entre mis pensamientos. Las calles de Madrid, un sábado de mediados de octubre, tienen algo particular, una calma distinta a los días de semana, como si la ciudad se tomara un respiro que no se permite el resto del año. Las terrazas estaban a medio llenar, algunos niños en bicicleta por el carril bici, una pareja mayor caminando despacio con bolsas del mercado. Caminé sin prisa, con las manos en los bolsillos del pantalón, sin mirar realmente nada de lo que pasaba a mi alrededor. Pensaba en Natalia de pequeña, en cómo me esperaba los viernes con los deberes extendidos en la mesa del comedor para que yo los revisara cuando llegaba del trabajo. En cómo me pedía que le leyera un capítulo más antes de dormir, siempre uno más.
con esa cara de concentración que ponía cuando escuchaba una historia y que era completamente imposible negarle. En cómo, cuando cumplió 12 años y Carmen ya se había marchado a Valencia con su nueva vida y su nuevo hombre, Natalia pasó el primer fin de mes de diciembre conmigo, en mi apartamento de entonces, comiendo pizza porque yo no sabía cocinar nada más, y me dijo entre mordisco y mordisco que era la mejor pizza del mundo. No lo era, pero yo me lo creí durante mucho tiempo, y creo que en ese momento lo que de verdad me decía no era nada sobre la pizza. Llegué al salón a las 11:40. Ya había invitados llegando, grupos de gente bien vestida que conversaban en la entrada, mujeres con vestidos en colores tierra y burdeos, hombres con trajes oscuros y corbatas que probablemente habían costado más que el mío entero. Era un salón de celebraciones en las afueras, con una fachada de piedra clara y un jardín delantero amplio, con macetas de boj recortado bordeando el camino principal y una fuente circular en el centro del jardín, de piedra blanca con agua, que caía desde arriba en hilos continuos. Todo estaba cuidado, todo en su sitio. El tipo de lugar al que uno llega y entiende de inmediato que hay dinero detrás, no de forma vulgar, sino de esa manera silenciosa que resulta incluso más incómoda que la ostentación directa. Me acerqué a la entrada principal. Había un guardia de seguridad en la puerta. Un hombre corpulento con chaqueta negra que sujetaba una tablet con la lista de invitados. Revisaba nombres con una eficiencia tranquila. Hacía pasar a la gente con un gesto de la mano. Antes de llegar hasta él escuché mi nombre. «Papá», me detuve. Me giré hacia la voz. Natalia estaba a unos 5 metros junto a una de las columnas de piedra que flanqueaban la entrada. Llevaba el vestido de novia puesto, blanco marfil con encaje en la parte superior, con el velo todavía suelto sobre los hombros y un ramo de flores blancas entre las manos. Estaba preciosa. Ese fue el primer pensamiento que tuve, automático, antes de que pudiera controlar nada. Mi hija estaba preciosa, y yo llevaba más de un año sin verla con tiempo suficiente para poder mirarlo así. Pero no me sonreía. Me miró de arriba a abajo con una lentitud que no tenía nada de casual, como si repasara cada detalle del traje, los zapatos, el corte del pelo, el sobre que adivinaba quizás bajo la tela del chaquetón. Sus ojos eran los de siempre y al mismo tiempo eran los de una persona que yo ya no reconocía del todo. Y cuando su mirada llegó de nuevo a la mía, dio medio paso hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en algo que solo yo podía escuchar entre el ruido de fondo de los invitados que seguían llegando. «Hoy no me arruines el día». No hubo más. No hubo un «por favor». No hubo un contexto. No hubo una explicación de qué podría constituir arruinarlo, ni qué se esperaba de mí exactamente. Solo esas 5 palabras, dichas con una calma que me resultó más difícil de absorber que cualquier grito, porque en el grito todavía hay algo que te incluye, todavía hay una emoción que reconoce tu presencia. En esa calma no había nada para mí. Era la calma de alguien que ya ha resuelto algo de antemano. A su derecha, un paso atrás, estaba Dolores. 72 años, el cabello completamente blanco recogido en un moño tirante, un traje de chaqueta color perla que debía haberse traído de alguna boutique de Valencia. Tenía los brazos cruzados con suavidad sobre el vientre y en los labios llevaba esa sonrisa suya, la que usaba cuando las cosas salían tal como ella había previsto que saldrían. No me saludó. Sostuvo mi mirada apenas un segundo y luego la desvió hacia otro lado, como si ya hubiera terminado de ocuparse del asunto. El guardia dio un paso al frente. «Lo siento, señor. Su nombre no figura en la lista de acceso al interior». Lo dijo con la entonación plana de quien repite un procedimiento, sin malicia visible, sin incomodidad. Solo un hombre cumpliendo lo que le habían indicado que cumpliese. Le miré a los ojos un momento. Él sostuvo la mirada con esa expresión entrenada de quien no va a ceder independientemente de lo que suceda a continuación. Pude haber dicho muchas cosas en ese momento. Pude haber levantado la voz. Pude haber sacado el sobre del bolsillo ahí mismo y explicar con detalle lo que contenía y lo que significaba que yo lo tuviera.
Pude haber preguntado a Natalia delante de todos los que pasaban a mi lado si era consciente de lo que estaba haciendo. Había una parte de mí que quería hacerlo, una parte que llevaba semanas tragando cosas que no debería haberse callado y que sentía el peso de todo eso acumulado justo detrás del esternón. Pero no lo hice. Me aparté de la entrada sin decir nada. Caminé despacio hasta la fuente del jardín y me senté en el borde de piedra. El agua caía desde el centro en hilos constantes, haciendo ese sonido que llenan el silencio sin romperlo del todo. El borde de piedra estaba fresco bajo mis manos. Puse las palmas planas sobre él, miré el agua un momento, y luego miré hacia la entrada del salón, donde los últimos invitados seguían llegando y siendo recibidos con besos y abrazos y el ruido alegre de la gente que celebra. Durante la siguiente hora vi entrar a todos y cada uno de ellos. Familias enteras, amigos de la pareja, personas que no conocía de nada y que probablemente tampoco sabían quién era yo. Algunos me miraron de reojo al pasar. Ese segundo de curiosidad rápida hacia el hombre sentado solo en la fuente, mientras todo el mundo avanzaba hacia adentro. Nadie se detuvo, nadie preguntó. En algún momento, uno de los fotógrafos se acercó al jardín para hacer tomas del exterior y casi me rozó con el trípode sin darse cuenta. Me moví unos centímetros sin levantarme y volví a quedar quieto. El sol de octubre calentaba poco. Pegaba de lado con esa luz de otoño que es más horizontal que vertical, y la sombra de los árboles llegaba hasta casi donde yo estaba sentado. Puse la mano sobre el bolsillo interior del chaquetón. Sentí el grosor del sobre a través de la tela, y dentro del salón, sin que nadie allí lo supiera todavía, el reloj seguía corriendo hacia las 6 de la tarde. Carmen puso las llaves encima de la mesa del comedor un martes por la tarde y me dijo que se iba. No lo dijo con crueldad ni con rabia contenida. Lo dijo con esa serenidad de quien ha tomado una decisión hace semanas y solo espera el momento adecuado para comunicarla. Tenía la bolsa de deporte colgada en el hombro derecho, el abrigo doblado sobre el brazo izquierdo, y me miraba desde una distancia de 2 metros que de repente se sentían como una frontera permanente. La cocina olía todavía a la cena que yo acababa de preparar. El vapor seguía saliendo de la olla sobre el fuego. Esos detalles tan pequeños se quedan grabados de una manera que los grandes no siempre logran. No hay nadie más, me dijo antes de que yo pudiera decir nada. Solo que esto no funciona y los dos lo sabemos desde hace tiempo. Yo tenía 36 años. Llevaba 11 trabajando como electricista industrial en una empresa de instalaciones en Madrid, levantándome a las 6:30 cada mañana, volviendo con las manos marcadas de cable y los hombros cargados de horas en posiciones que el cuerpo va cobrando con los años. No era un trabajo que impresionara a nadie en una cena, nunca lo había sido. Pero era estable, era honrado, y durante 11 años había cubierto la hipoteca, las facturas, las vacaciones en la costa y esos gastos pequeños e invisibles que construyen la vida cotidiana de una familia. Pensé que eso contaba para algo importante. Esa tarde descubrí que no contaba para todo. Natalia tenía 9 años y estaba en su cuarto haciendo los deberes cuando Carmen salió por la puerta con la segunda bolsa en la mano. Yo me quedé sentado en la silla del comedor, mirando las llaves sobre la mesa, durante un rato que no supe medir. Luego me levanté, fui al cuarto de mi hija, llamé a la puerta con los nudillos, aunque estuviera abierta, porque siempre había tenido esa costumbre con ella. Natalia levantó la vista del cuaderno con esos ojos oscuros que tenía, tan iguales a los míos que a veces me costaba sostenerlos mucho tiempo seguido. ¿Mamá se ha ido ya?, me preguntó. No me sorprendió la pregunta. Los niños saben siempre más de lo que los adultos creen que saben. Les preparamos el terreno con palabras medidas y cuidado, buscando el momento adecuado, y mientras tanto ellos ya lo han entendido todo con semanas de antelación, a través de los silencios en la mesa y los tonos de voz que cambian detrás de las puertas cerradas. Sí, le dije, pero los dos os vais a ver todo el tiempo. Nada de eso cambia. Natalia asintió una sola vez, con esa seriedad suya que ya entonces la hacía parecer mayor de lo que era, y volvió a bajar los ojos al cuaderno. Eso fue todo. No hubo llanto esa noche,
al menos no delante de mí. Años después, me seguiría preguntando si los hubo cuando apagué la luz de su cuarto y cerré la puerta. Carmen se fue a Valencia. Su familia era de allí, tenía una hermana, tenía a Dolores, tenía una red de personas que yo nunca había terminado de encajar del todo en mis años con ella. Se fue primero sola, luego con Natalia los fines de semana, y en menos de 2 años conoció a Marcos Vidal, un hombre de familia con propiedades agrícolas en la provincia y una empresa de distribución que llevaba 3 generaciones en el mismo apellido. Se casaron cuando Natalia tenía 12 años. Me enteré por un mensaje de Carmen de 4 líneas que terminaba con un punto final, sin llamada, sin conversación, solo la notificación, limpia y breve, como un cambio de dirección en el banco. Durante todos esos años cumplí con cada cosa. La pensión llegó el primer día de cada mes, sin una sola excepción en 18 años. Cuando Natalia entró al colegio concertado que Carmen había elegido en Valencia, yo puse mi parte de la cuota mensual sin rechistar, aunque el colegio estuviera a 400 kilómetros de mi apartamento en Madrid y yo no pudiera ver el edificio ni una vez al año. Cuando a los 16 años Natalia quiso clases de inglés en una academia privada con profesores nativos, yo transferí el dinero sin hacer preguntas. Cuando llegó la universidad, una privada en Valencia con una reputación que se reflejaba con precisión en el precio de la matrícula, cubrí mi parte y algo más, porque Carmen me dijo que había un pequeño déficit ese primer trimestre y yo no quise que Natalia notara que faltaba nada. No lo hacía para que me lo agradecieran. Eso lo tenía claro en ese momento, y lo sigo teniendo claro ahora. Lo hacía porque era su padre y porque en mi manera de entender las cosas, la paternidad no es un rol que uno ejerce según le resulte conveniente, ni una responsabilidad que se ajusta al estado de ánimo del momento. Pero habría mentido si hubiera dicho que no esperaba nada a cambio. No un reconocimiento formal, no un discurso, no una placa de padre ejemplar colgada en la pared. Solo presencia real. Solo el tipo de conversación en la que el otro habla porque quiere contarte algo, no únicamente porque necesita pedirte algo. Eso fue escaseando con los años de una manera tan gradual que durante mucho tiempo no supe ponerle nombre. Natalia venía a Madrid en verano, a veces 2 semanas, a veces una. Cuando tenía 14, 15, 16 años, todavía había tardes enteras en el parque o en el cine, comiendo en algún restaurante del barrio donde ella pedía lo que le apeteciera y yo miraba la carta fingiendo que miraba la carta cuando en realidad la miraba a ella. Observaba cómo hablaba, cómo se reía, cómo iba cambiando de año en año con esa velocidad que tienen los hijos cuando uno no los ve cada día. Pero a partir de los 18, empezó a construir su propia vida con la velocidad de quien no mira atrás, y en esa construcción yo fui ocupando cada vez menos espacio. No era indiferencia directa, era algo más difícil de nombrar, más sutil, y por eso más difícil de señalar sin parecer que uno se queja de algo que no tiene forma concreta. Cuando Natalia cumplió 23 años y llevaba ya un tiempo trabajando en una empresa de marketing en Valencia, yo continué transfiriendo los 400 euros mensuales que había empezado a pasar cuando terminó los estudios. No había ninguna obligación legal que me lo exigiera. El acuerdo judicial de pensión había concluido con su independencia económica, y ella era independiente desde hacía tiempo. Pero yo seguía haciéndolo porque era la única forma constante que me quedaba de decirle algo que no sabía cómo decirle de otro modo, una presencia mensual, puntual, que al menos era real, aunque fuera silenciosa. 4 años antes de esa boda, cuando Natalia me dijo por teléfono que Álvaro le había propuesto matrimonio y que pensaban establecerse en Valencia, tomé una decisión que no le consulté a nadie. Fui a una agencia inmobiliaria, visité varios pisos durante 3 fines de semana seguidos y compré el apartamento de la calle Joaquín Costa con los ahorros que había acumulado durante más de una década de horas extras y de presupuestos ajustados al mínimo personal. 72 metros cuadrados, segundo piso, con ventanas a un patio interior tranquilo. No era el más grande de los que vi ni el mejor situado, pero era sólido, estaba en buenas condiciones,
y era algo tangible que yo podía poner en sus manos el día de su boda. Un comienzo real, lo que mis padres no habían podido darme a mí, y yo había tardado toda una vida en poder ofrecer a alguien. Se lo dije a Natalia por teléfono una tarde de noviembre, mientras yo estaba en el coche aparcado fuera del trabajo, porque no había querido hacer esa llamada dentro de la oficina. Hubo un silencio de varios segundos antes de que respondiera. ¿Lo has comprado ya?, preguntó. Sí, le dije. Está a tu nombre en cuanto firmes la escritura de donación el día de la boda. Quería que lo supieras con tiempo. Otro silencio, más breve. Y luego, gracias, papá, con un tono que yo intenté descifrar durante el resto de ese trayecto de vuelta a casa y no terminé de conseguirlo. No era la reacción que uno imagina cuando le dice a su hija que le ha comprado un piso. Pero me dije que la distancia hace que las conversaciones suenen distintas de cómo suenan en persona, que no todo el mundo procesa las cosas con la misma inmediatez, que quizás lo que había al otro lado de ese silencio era más de lo que llegaba a través del teléfono. Me lo creí porque quería creérmelo. Álvaro Iriarte Herrero era el segundo hijo de una familia de Bilbao, con negocios en el sector logístico y 3 décadas de reputación consolidada. Cuando Natalia me envió su nombre completo junto con una foto, la primera semana que empezaron a salir, yo hice lo que hace cualquier padre. Lo busqué. No encontré nada que levantara ninguna señal de alarma. El perfil de un hombre joven, de familia acomodada, formación en una universidad privada de Madrid, incorporado después a la empresa familiar, algunas fotos en actos sociales, nada inusual. Me dije que si la hacía feliz, era suficiente con eso. Lo que sí empecé a notar con el paso de los meses y luego de los años de noviazgo, era que Natalia nunca mencionaba que yo hubiera hablado con ella cuando describía su semana. Nunca decía que le había contado a Álvaro algo sobre mí, ni que Álvaro hubiera preguntado por su padre. Esas referencias pequeñas y naturales que existen cuando alguien forma parte visible de tu vida y la persona con la que estás lo sabe. En su lugar había un espacio limpio y ordenado, como si yo formara parte de una categoría de cosas que se mantienen fuera de determinadas conversaciones. En ese momento todavía lo atribuí a la distancia, a que construir una vida nueva con alguien implica también establecer los contornos de esa vida y que quizás yo simplemente no había encontrado todavía mi lugar en ese mapa nuevo que Natalia estaba dibujando. Me dije que llegaría, que había tiempo, que el día de la boda nos sentaríamos los dos en algún momento, que firmaríamos la escritura frente al notario y que en ese acto concreto quedaría sellado algo que las palabras no habían sabido construir. Lo que no sabía entonces, sentado frente al fuego apagado de mi apartamento en Madrid, era lo que Álvaro creía exactamente sobre mí, lo que Natalia le había contado. Las palabras precisas con las que había descrito a su padre, al hombre con el que iba a pasar el resto de su vida. Eso lo supe una semana antes de la boda, y cambió cada cosa que yo creía entender sobre los últimos 3 años. El teléfono sonó 4 veces antes de que Natalia contestara. Era un domingo de febrero, hacía frío en Madrid, y yo estaba sentado a la mesa del comedor con una taza de café que ya se había enfriado. Había estado esperando esa llamada desde las 11 de la mañana. Eran casi las 2 de la tarde. Papá, lo siento, hoy no puedo hablar mucho. Estamos a punto de salir. Era la tercera vez en 5 semanas que la conversación empezaba así. No con un saludo, no con un ¿cómo estás?, ¿cómo ha ido la semana? Directamente con una advertencia de que el tiempo disponible era escaso. Yo había aprendido a comprimir lo que quería decirle en los primeros minutos, a no esperar demasiado de esas llamadas, a conformarme con saber que estaba bien y que seguía en su vida aunque fuera en ese formato reducido. ¿A dónde vais?, pregunté. A comer con los padres de Álvaro. Tienen una casa en las afueras y los domingos solemos ir allí. Solemos. Esa palabra se quedó resonando después de que colgamos. Una rutina establecida, un calendario fijo, un círculo de personas que incluía a mi hija con total naturalidad todos los domingos del año, mientras yo esperaba junto a un café frío a que tuviera unos minutos libres para llamarme. El noviazgo con Álvaro llevaba entonces poco más de 1 año.
Yo todavía no lo había conocido en persona. Natalia me había enviado fotos, me había dado los datos básicos, y en alguna conversación dispersa me había contado detalles sueltos, que era ordenado, que le gustaba el tenis, que su familia tenía una manera de hacer las cosas que al principio le había resultado diferente, pero a la que ya se había adaptado. No especificó en qué consistía exactamente esa manera, y yo no insistí en preguntarlo, porque cuando uno insiste demasiado en esas conversaciones breves, la respuesta nunca es la que uno buscaba realmente. Lo que sí noté, en los meses que siguieron, fue que cada vez que yo mencionaba la posibilidad de conocer a Álvaro, la conversación tomaba otro rumbo con una suavidad que al principio interpreté como coincidencia. Natalia tenía la habilidad de moverse alrededor de los temas incómodos sin pisarlos directamente, con una transición tan natural que uno tardaba en darse cuenta de que ya no estaba hablando de lo mismo. Era algo que había desarrollado desde pequeña. Yo lo había admirado siempre, hasta que empecé a hacer uno de esos temas. En primavera de ese mismo año, unos 10 meses después de que empezaran a salir, Carmen me llamó un viernes por la tarde. Era una llamada inusual, porque Carmen y yo no nos comunicábamos sin motivo concreto. Manteníamos un trato correcto, sin fricciones visibles, la relación de dos personas que comparten un pasado que prefieren no agitar. «Llamo por el tema de la presentación formal», dijo sin preámbulo. «¿Qué presentación?», respondí. Una pausa breve. «La familia de Álvaro quiere una cena más formal, en Bilbao, el mes que viene». Esperé a que continuara. No lo hizo. «¿Y yo?», pregunté. Otra pausa, más larga esta vez. «Rodrigo, la situación es delicada. Los Iriarte tienen sus formas. No quiero que la primera impresión de Natalia ante ellos se complique con explicaciones que llevan tiempo». No me dijo nada más, pero tampoco hacía falta. Lo que estaba comunicándome, con la precisión de quien ha ensayado las palabras antes de marcar el número, era que yo no iba a estar en esa cena, que había sido considerado un elemento que complicaba la presentación. No por nada que hubiera hecho, sino por lo que era. Podría haber respondido muchas cosas. Podría haberle recordado a Carmen que llevaba 18 años siendo el padre que Natalia necesitaba, que había cubierto cada gasto sin una queja, que el apellido que llevaba esa chica incluía el mío, aunque ahora resultara inconveniente mencionarlo en Bilbao. Podría haber dicho todo eso y bastante más. «De acuerdo», dije. Carmen no respondió de inmediato. «Es lo mejor para ella en este momento», añadió finalmente. «Ya», respondí, y colgué. Esa noche estuve mucho tiempo quieto en el apartamento. No encendí el televisor, no preparé cena, no llamé a nadie. Me quedé en el sofá con las manos sobre las rodillas, mirando la pared del frente, donde había un cuadro que Natalia había dibujado a los 11 años y que yo había enmarcado. Dos figuras cogidas de la mano en crayón azul y verde, con el sol en una esquina de la manera en que los niños siempre dibujan el sol. Seguía ahí colgado en el mismo sitio, con el mismo marco, 16 años después. En verano, Natalia vino a Madrid 4 días. Era la visita más corta que recordaba, pero no lo mencioné. Salimos a comer. Fuimos a ver una exposición en el Retiro, y en algún momento de esos 4 días hablamos de Álvaro, de la cena en Bilbao que ya había tenido lugar, de lo bien que había salido todo. Yo escuché con atención y asentí en los momentos que correspondía. Natalia me habló durante 20 minutos de la casa de los Iriarte, del jardín, de cómo Felisa la había recibido con una calidez que no esperaba. Me habló de esas cosas con detalle, sin preguntarme en ningún momento cómo me sentía yo sabiendo que no había estado allí. Fue durante esa misma visita cuando estuvimos a punto de tener una conversación que no tenía vuelta atrás. Era el segundo día, después de comer en un restaurante cercano. Natalia revisaba algo en el teléfono mientras yo esperaba el café. Y sin levantar la vista dijo con naturalidad: «Álvaro pregunta si eres el mismo Rodrigo Salcedo que hizo una instalación eléctrica en un polígono de Getafe hace unos años. Dice que su empresa trabaja con un proveedor con ese apellido». Me quedé quieto un segundo. El apellido Salcedo no era infrecuente. La coincidencia era técnicamente posible. Pero lo que me detuvo
No fue eso. Fue entender que si Álvaro estaba haciendo esa pregunta, era porque no sabía con precisión a qué me dedicaba ni dónde trabajaba, lo que significaba que Natalia no se lo había contado claramente, o que se lo había contado de una forma que hacía necesario verificar los detalles antes de que yo pudiera aparecer mencionado en alguna conversación de negocios. Noté algo tenso subir por el pecho. Una pregunta directa en ese momento, frente a los dos, habría abierto una rendija que llevaba meses viéndose venir. Pero también habría alertado a Natalia de que yo estaba prestando atención a esas inconsistencias, y eso habría cerrado puertas que todavía no sabía cuántas cosas se escondían detrás. Así que cogí la taza de café que acababa de llegar, la sostuve con las dos manos y respondí con la calma de quien no ha encontrado nada relevante en la pregunta. No, ese no soy yo. Mi empresa trabaja en el sector norte. Llevamos años sin bajar a esa zona. Natalia asintió sin apartar los ojos del teléfono. Ya, le digo que no eres tú. Escribió el mensaje, guardó el móvil, y la conversación continuó por otro lado sin que ninguno de los dos volviera al asunto. Pero yo me quedé con esa frase durante el resto de la tarde. Le digo que no eres tú, como si mi identidad fuera algo que necesitara ser gestionado con cuidado antes de llegar a determinadas personas. Como si existiera una versión de mí que era presentable y otra que requería explicaciones demasiado largas para el contexto. Los meses siguientes fueron una prolongación de lo mismo, pero con menos cobertura. Las llamadas pasaron de quincenales a mensuales, y cuando llegaron a mensuales ya tenían esa textura de obligación cumplida, de casilla marcada en una agenda densa. Yo siempre cogía el teléfono al primer tono. Siempre en 12 años de trabajo con ruido de maquinaria y casco puesto, había parado lo que estuviera haciendo para responder cuando aparecía su nombre en la pantalla. Había salido a la calle en mitad del invierno para que se me escuchara bien. Ella no lo sabía porque yo nunca lo había mencionado como algo notable, y ahora ya no parecía el momento de traerlo a colación. Dolores seguía presente en el perímetro de cada cosa relevante. No de manera directa ni con declaraciones abiertas, sino con esa capacidad suya de moldear los marcos sin que nadie pudiera señalarla como artífice. Cuando Natalia comenzó a moverse con más soltura en el entorno de los Iriarte, fue Dolores quien le explicó ciertas dinámicas. ¿Quién se relacionaba con quién? ¿Qué se presentaba y qué se dejaba sin presentar? Natalia me lo mencionó sin querer en una conversación de hace 2 años, cuando comentó que su abuela le había dicho que en las familias con trayectoria hay maneras de cuidar la imagen. No aclaró de qué imagen hablaba. No hizo falta que lo hiciera. Un año antes de la boda, en una comida de Navidad a la que me invitaron por primera vez en 3 años, me encontré con Dolores en la cocina de la casa de Carmen en Valencia. Los demás estaban en el salón. Dolores seguía organizando platos con su meticulosidad habitual y no se giró cuando entré. Natalia está construyendo exactamente la vida que necesita, dijo hacia los armarios. Me alegro, respondí. Entonces, sí se volvió. Me miró con esa calma que no era calma, sino algo más sólido y más frío. Hay personas que saben cuándo dar un paso atrás para dejar que sus hijos avancen, y personas que no acaban de entenderlo. No esperó ninguna respuesta. Cogió 2 fuentes y salió de la cocina con paso tranquilo. Me quedé apoyado en la encimera mirando el azulejo de la pared. No con rabia, con algo más parecido a la claridad incómoda de quien finalmente entiende lo que lleva tiempo sin querer ver. Lo que estaba ocurriendo no era el distanciamiento natural de una hija adulta ocupada con su vida. Tenía una arquitectura. Tenía personas detrás que habían tomado decisiones concretas sobre qué lugar me correspondía. Y yo lo había dejado avanzar sin oponer nada, porque no quería ser el padre que complica, el que presiona, el que convierte cada ausencia en un conflicto. Lo que todavía no sabía era hasta dónde había llegado todo eso. ¿Qué palabras exactas había escuchado Álvaro sobre mí? ¿Qué imagen tenía de su futuro suegro, el hombre que dentro de 1 año iba a casarse con mi hija? Eso lo descubrí 3 meses antes de la boda. Cuando Natalia apareció en mi puerta sin avisar, con una carpeta de documentos bajo el brazo
y una prisa que no hizo ningún esfuerzo por disimular. Necesito que firmes unos documentos antes de que te explique nada. El abogado los necesita esta semana. Eso fue lo primero que dijo Natalia cuando abrí la puerta de mi apartamento ese sábado de julio. Ni un saludo, ni los 2 besos de costumbre. Entró con la carpeta azul bajo el brazo, dejó el bolso sobre la silla del recibidor y se quedó de pie en el centro del salón, mirando alrededor con la expresión de quien calcula cuánto tiempo va a necesitar para resolver un trámite. Llevaba unos vaqueros oscuros, una blusa blanca sin arrugas y unas sandalias de cuero que yo no le había visto antes. Estaba bronceada. Había estado 2 semanas en Menorca con Álvaro en agosto y el verano todavía se notaba en la piel. Yo acababa de llegar de la ducha. Tenía el pelo húmedo y había dejado encendido el fuego bajo la sartén porque estaba preparando el almuerzo. Había hecho para 2 desde el momento en que ella me escribió el mensaje diciendo que pasaría el sábado. Merluza con verduras salteadas, la receta que me había pedido que preparara en su última visita a Madrid hacía casi un año. Llevaba 1 hora en la cocina. «Claro», dije. «¿Quieres comer algo? Hay para los 2». Ella dejó la carpeta sobre la mesa del comedor y la abrió antes de responder. «No puedo quedarme mucho, tengo cosas por la tarde». No especificó qué cosas. Yo no lo pregunté. Los documentos eran 4 folios grapados con membrete de un despacho de abogados de Valencia que no conocía. En la parte superior de la primera página aparecía el título en negrita: Declaración de intención de donación de bien inmueble. Lo leí despacio, párrafo a párrafo, mientras Natalia permanecía de pie al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados y esa contención suya que a veces era paciencia y a veces era otra cosa completamente distinta. El documento era lo que su nombre indicaba: una declaración preliminar de mi intención de transferir la propiedad del apartamento de la calle Joaquín Costa a Natalia Salcedo Vega en el momento del matrimonio, a formalizar ante notario el día de la ceremonia. No tenía efecto jurídico vinculante por sí solo, era solo la pieza inicial del proceso, pero establecía por escrito que el compromiso existía, que el piso existía y que yo era el propietario que lo iba a ceder. La segunda página detallaba los datos del inmueble: dirección completa, referencia catastral, superficie, año de construcción. Todo correcto. La tercera era una declaración de ausencia de cargas hipotecarias, que también estaba en orden, porque había terminado de pagarlo 18 meses atrás. La cuarta era la firma. 3 espacios, el propietario cedente, el abogado como testigo instrumental y una tercera línea que ponía representante de la parte receptora, que en ese contexto era el propio abogado actuando por poder notarial de Natalia. Mientras leía la 4ª página, algo me llamó la atención. En el margen inferior derecho, en letra pequeña, había una cláusula de renuncia a reclamaciones futuras sobre el inmueble una vez formalizada la donación. Era estándar en ese tipo de documentos. No había nada técnicamente irregular, pero la redacción incluía una extensión de esa renuncia a cualquier acreedor del cedente con derechos sobre el bien en el momento de la firma. Era una cláusula que, en términos prácticos, significaba que si yo tenía alguna deuda con garantía sobre ese piso, quedaba bloqueada en el momento en que firmara la donación definitiva. No era ilegal, pero era específica, y alguien con conocimiento jurídico había pedido que estuviera ahí. Lo leí 2 veces. Luego levanté la vista hacia Natalia. «¿Tu abogado redactó esto él solo, o tuvisteis reuniones previas para la estructura?» Natalia parpadeó una vez. «Fue él». «¿Por qué?» «Por la cláusula de la página 4. Es más extensa de lo habitual en una declaración de intención». Hubo un silencio de 2 o 3 segundos en el que ella no dijo nada, y yo mantuve la mirada sobre el papel para que no pudiera leer nada en mi cara que no debiera leer todavía. Sentí que algo se tensaba en la habitación. Luego ella se movió alrededor de la mesa y miró el folio desde su lado. «Es protocolo estándar, papá. El abogado dice que siempre lo incluye para evitar problemas posteriores». «Ajá», dije, y volví a leer la cláusula una tercera vez sin decir nada más.
Lo que estaba sopesando en ese momento no era si firmar o no. Iba a firmar, eso no había cambiado. Lo que estaba sopesando era si preguntarle directamente quién le había recomendado ese abogado específico, porque esa cláusula no se redacta por inercia profesional. Se redacta cuando alguien pide que esté ahí. Y ese alguien sabía lo suficiente sobre mi situación financiera como para anticipar que podía ser relevante. Lo que significaba que alguien había revisado mis asuntos con un nivel de detalle que iba bastante más allá de la curiosidad general. Pero si hacía esa pregunta ahora, en este estado de la conversación, Natalia sabría que yo había encontrado algo en el documento que le generaba suspicacia. Y eso la pondría en alerta demasiado pronto, antes de que yo tuviera suficiente para entender el mapa completo de lo que estaba pasando. Así que cogí el bolígrafo que había sobre la mesa, firmé en el espacio indicado con mi nombre y mis 2 apellidos, y devolví los folios hacia ella sin comentar nada más sobre la cláusula. «Perfecto», dijo Natalia. Recogió los papeles, los colocó en orden dentro de la carpeta y cerró las solapas. Su postura cambió levemente, como cuando alguien termina la parte incómoda de una gestión y puede relajar los hombros medio centímetro. «Me alegra que puedas quedarte a comer aunque sea un momento», dije, y me giré hacia la cocina para revisar el fuego. «Papá, de verdad que no puedo. Tengo que estar en la estación antes de las 4. Tarda 10 minutos. La merluza ya está casi lista». «Otro día», lo dijo con una firmeza que no dejaba rendija. No había irritación visible, tampoco incomodidad real. Era simplemente el tono de alguien que ha tomado una decisión sobre cómo va a pasar el tiempo disponible y no la va a revisar. Se colgó el bolso en el hombro, cogió la carpeta con las 2 manos y se dirigió hacia el recibidor. Yo la seguí hasta la puerta. Mientras ella cogía las llaves del bolsillo lateral del bolso, miré la sartén encendida en la cocina desde el pasillo. 2 raciones. 40 minutos de preparación. 1 año desde la última vez que habíamos comido juntos, sentados a esta mesa. La escritura original la voy a guardar yo hasta el día de la boda, le dije antes de que abriera la puerta. Así me aseguro de que está en perfecto estado para el notario. Natalia se detuvo con la mano en el pomo. Sí, claro, es lo lógico, es tu documento. El notario que habéis contratado, ¿sabes ya quién es? Emilio Saura, en Valencia. Carmen lo conoce de hace tiempo. ¿Por algo? No, solo para tenerlo anotado. Ella asintió. Luego, con la puerta ya medio abierta, se giró hacia mí un instante. Me miró de arriba abajo con una rapidez que quizás pensó que yo no notaría. Del pelo al cuello de la camisa, a los pantalones de trabajo que yo llevaba puestos porque era sábado y había estado en casa desde primera hora. «El día de la boda», dijo con voz más baja, «procura llegar con tiempo para cambiarte bien. No quiero que parezcas recién salido de una obra». Abrí la boca. La cerré. Conté internamente hasta 3. «Voy a llegar con el traje que me digas», respondí. «Como siempre». Natalia asintió una vez más, sin sonreír, y salió al rellano. Escuché sus pasos bajando la escalera, el eco en el hueco de la escalera que conozco de memoria después de tantos años en este edificio. Luego el portal abriéndose y cerrándose 2 plantas más abajo. Me quedé en el umbral de la puerta abierta durante unos segundos. Luego entré, cerré despacio y fui a la cocina a apagar el fuego bajo la sartén. La merluza seguía en la sartén, en su punto exacto, con el vapor todavía subiendo. Serví un solo plato. Me senté a la mesa del comedor donde todavía estaba la silla corrida del sitio en el que Natalia había estado de pie y comí en silencio. Después de recoger la cocina, saqué la copia del documento que había tenido el cuidado de fotocopiar en la copistería del barrio 3 días antes, cuando Natalia me había adelantado por mensaje que traería papeles para firmar. La cláusula de la página 4 seguía ahí, con la misma redacción. La leí una vez más con más calma, con la tarde tranquila del sábado extendiéndose alrededor. Y cuanto más la leía, más claro veía que alguien había construido ese texto pensando en posibilidades concretas, no en contingencias abstractas.
Guardé la fotocopia en la carpeta azul de la gaveta de abajo de la escribanía, junto a las copias de todos los pagos de pensión de los últimos 18 años, que yo había conservado por orden y por costumbre. Luego anoté en un papel el nombre que Natalia me había dado: Emilio Saura, notario en Valencia. Carmen lo conoce de hace tiempo. Eso no era un detalle irrelevante. Era una conexión entre el notario encargado de formalizar la donación y la persona que más tenía que ganar con que esa donación se completara sin complicaciones. Podía ser perfectamente una coincidencia sin implicaciones, pero combinada con la cláusula de la página 4 y con la pregunta que Natalia no había sabido responder con fluidez cuando le pregunté por el origen de esa redacción, formaba un conjunto que no me dejó dormir bien esa noche. Al día siguiente, llamé a un compañero de trabajo que había pasado por un divorcio con muchos frentes legales unos años atrás y que conocía a varios abogados de familia en Madrid. Le pregunté, sin dar demasiados detalles, si podía recomendarme a alguien de confianza para una consulta sobre donaciones de inmuebles y sus implicaciones en caso de que surgieran complicaciones posteriores. Me dio 2 nombres. Llamé al primero el lunes por la mañana desde el coche antes de entrar al trabajo. La consulta estaba fijada para el jueves siguiente por la tarde. Lo que ese abogado me explicó durante 45 minutos cambió completamente el ángulo desde el que yo estaba mirando todo. El despacho de Javier Olmedo estaba en un segundo piso sin ascensor, con ventanas que daban a una calle estrecha del barrio de Malasaña y una estantería de libros jurídicos que cubría la pared entera del fondo. Era un hombre de unos 50 años, delgado, con gafas de montura fina y una manera de hablar pausada que transmitía que había visto suficientes situaciones parecidas como para no sorprenderse con facilidad. Escuchó todo lo que yo le conté sin interrumpirme: la compra del apartamento, la declaración de intención que había firmado, la cláusula de la página 4, la conexión entre Carmen y el notario Saura. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos mirando la fotocopia que yo había puesto sobre su mesa. La cláusula en sí no es irregular, dijo finalmente. Lo que me llama la atención es su amplitud. Normalmente, en una declaración de intención de este tipo, se incluye una salvaguarda para proteger a la parte receptora de posibles embargos sobre el bien antes de que se formalice la transferencia. Eso es estándar. Hizo una pausa. Pero esta redacción va más lejos. Cubre cualquier reclamación futura del cedente sobre el inmueble una vez firmada la escritura de donación definitiva. Lo que en términos prácticos significa que usted, una vez que firme ante notario, renuncia a cualquier acción legal relacionada con ese piso, incluida una posible impugnación por vicio de consentimiento. ¿Vicio de consentimiento?, repetí. Si usted firmara la donación bajo algún tipo de presión o en un contexto en el que su consentimiento no fuera completamente libre e informado, normalmente podría impugnarla. Esta cláusula está redactada para dificultar esa vía. Me miró por encima de las gafas. No digo que esa sea la intención, digo que ese es el efecto jurídico concreto. Estuve 40 minutos más con Javier Olmedo esa tarde. Salí del despacho con más claridad de la que tenía al entrar, y con una certeza que no me resultó cómoda ni un momento. Alguien había pensado con detalle en los escenarios posteriores a esa donación. Alguien que conocía bien la situación, que había elegido a ese abogado y a ese notario con un criterio que no era casual. Lo que seguía sin tener era la pieza que conectaba todo eso con una acción concreta. Hasta que Héctor me llamó un martes por la mañana. Mi primo Héctor Salcedo Durán tenía 48 años. Dirigía una empresa de instalaciones de climatización en Alcalá de Henares y era el único familiar directo con el que yo seguía teniendo trato regular. Nos veíamos 4 o 5 veces al año, comíamos juntos, hablábamos del trabajo y de las cosas ordinarias que construyen la vida de 2 hombres que se conocen desde niños. Era directo, sin dobleces, del tipo que dice lo que piensa aunque no lo hayas pedido, y por eso mismo resultaba más fiable que la mayoría. Llamó a las 10 de la mañana, cuando yo estaba en una instalación en el Polígono Norte. Vi su nombre en la pantalla y le devolví la llamada en el descanso del mediodía,
desde el coche con el bocadillo sin abrir en el asiento del copiloto. «Rodrigo, necesito contarte algo y no sé muy bien cómo empezar». Su tono no era el de costumbre. Había algo en él más contenido, más cuidadoso. El jueves estuve en la feria de proveedores del sector en IFEMA. Me crucé con un chico joven, bien vestido, que resultó ser el novio de Natalia. Álvaro, creo que se llama. «Sí», dije. «¿Lo conocías de antes?» «No, nos presentó un conocido común del sector logístico. Estuvimos hablando un rato de cosas del negocio, y en algún momento salió el tema de la familia, de los que íbamos a la boda el mes que viene». Héctor hizo una pausa que noté que pesaba. Me preguntó si era el primo del padre de Natalia. Le dije que sí, y entonces me comentó qué tal estaba el tío que llevaba tantos años trabajando fuera. El ruido del tráfico en la calle detrás de la ventanilla del coche siguió siendo el mismo. Todo siguió siendo lo mismo, solo que algo en mi interior se detuvo con una precisión que me resultó extraña. Que llevaba años trabajando fuera. Repetí despacio. «Eso dijo Rodrigo». Que Natalia le había contado que su padre era un técnico especializado que había estado destinado en proyectos en el norte de Europa durante muchos años y que por eso apenas habían podido verse. Lo dijo con total naturalidad, como quien repite algo que lleva tiempo sabiendo. Nadie habló durante varios segundos. «¿Qué le respondiste tú?», pregunté. «Le dije que sí, que habías viajado mucho por trabajo». No supe reaccionar de otra manera. Estábamos rodeados de gente que no conozco. Pero me pareció que tenías que saberlo directamente de mí. Le di las gracias. Colgué. Me quedé mirando el parabrisas con el bocadillo todavía sin abrir. Natalia le había construido a Álvaro una versión de su padre. No una versión que me borrara directamente, sino algo más elaborado y más frío. Una narrativa que justificaba mi ausencia con un relato de movilidad profesional socialmente aceptable. Un padre técnico, desplazado, absorbido por compromisos laborales en el extranjero. Alguien que existía en el pasado, pero que no había estado presente por razones que no requerían más explicación. El tipo de historia que no genera preguntas incómodas en una cena de familia. Lo que significaba que los Iriarte, Felisa con sus formas y sus cenas dominicales en Bilbao, llevaban meses construyendo una imagen de mí que yo nunca había autorizado. Y la escritura de donación del apartamento estaba programada para firmarse 6 horas después de la boda, en el momento en que ese perfil ya no tendría ninguna importancia práctica, porque el único documento que me quedaba por entregar habría cambiado de manos. Esa tarde conduje directamente a Valencia, sin llamar antes, sin avisar. Llegué al barrio donde Natalia tenía su oficina a las 7 menos cuarto y aparqué a media manzana de la entrada principal. A las 7:10 la vi salir por la puerta con el bolso en bandolera y el móvil en la mano, sola. Caminaba con la cabeza ligeramente inclinada hacia la pantalla, los pasos rápidos de quien tiene un destino concreto. La llamé desde donde estaba. Vi cómo sacaba el teléfono del bolso, miraba la pantalla y lo cogía. «Papá, ¿pasa algo?» «Estoy aquí», dije, «a unos metros de ti». Se detuvo en seco. Buscó con la vista hasta que me localizó apoyado en el coche. Su expresión no fue de sorpresa afectuosa. Fue algo más parecido al cálculo rápido de quien necesita evaluar el terreno antes de cruzarlo. Caminé hacia ella. Cuando estuve a 2 metros, vi que había guardado el teléfono en el bolso y que esperaba con los brazos ligeramente separados del cuerpo. Esa postura suya de cuando se prepara para algo que no le apetece gestionar. «He hablado con Héctor», dije. Natalia no parpadeó. «¿Y?» «Estuvo con Álvaro en la feria del jueves. Álvaro le preguntó por el tío que llevaba años trabajando en el norte de Europa». Silencio. 2 segundos, 3. Ella desvió la mirada hacia un punto en el suelo a su derecha y exhaló de manera casi imperceptible. «Papá, no voy a gritarte», le dije. «Solo quiero escuchar qué le contaste exactamente». Le expliqué que habías tenido una vida profesional muy activa y que eso nos había complicado el tiempo juntos. Lo dijo con una fluidez que indicaba que esa respuesta había estado disponible antes de que yo llegara a pedirla. No era necesario entrar en detalles que no aportaban nada. «¿Qué detalles?», dije. Y esta vez la voz no me salió completamente plana.
¿Que soy electricista? ¿Que trabajo en polígonos industriales? ¿Que llego a casa con las manos marcadas de cable? Natalia me miró directamente. La familia de Álvaro tiene una manera de relacionarse que tú no conoces porque nunca has estado en esos contextos. No lo digo como crítica, lo digo como un hecho. Lo que dices como un hecho, respondí, es que te avergüenzas de mí. Lo dije con calma, sin elevar la voz, sosteniéndole la mirada. No era una acusación cargada de rabia. Era una afirmación dicha en voz alta por primera vez, después de años de haberla intuido sin encontrarle el nombre exacto. Algo cruzó su cara. Fue breve, menos de 2 segundos, algo que no era del todo culpa, pero que tampoco era indiferencia. Luego la expresión se recompuso con esa eficiencia suya que yo ya conocía. Estás exagerando la situación. ¿Sí? Papá, falta una semana para la boda. Tengo la cabeza en 100 sitios distintos y esto no es el momento. Una semana, dije, y el notario Saura tiene la cita a las 6 del sábado. Algo cambió en su postura cuando pronuncié el nombre del notario. Fue un ajuste casi imperceptible, una tensión leve en el cuello que duró menos de un segundo antes de desaparecer. Si no hubiera estado prestando atención con esa precisión específica, me lo habría perdido. Sí, dijo. ¿Hay algún inconveniente? Ninguno. Solo me aseguro de que tenemos todo coordinado. Me observó un momento. ¿Tienes localizada la escritura de propiedad? Y ahí estaba. La pregunta directa, formulada con naturalidad, envuelta en la lógica organizativa de alguien que repasa una lista de pendientes. Pero era la pregunta que más le importaba de toda la conversación. Yo lo sabía, y ella no podía saber que yo lo sabía. Si mostraba cualquier señal de que había entendido el peso real de esa pregunta, el equilibrio de las siguientes horas cambiaba de manera irreversible. En casa, en la misma carpeta donde siempre ha estado, respondí. Lo dije con la misma calma con la que uno confirma que las llaves están en el gancho de la entrada. Natalia asintió. La tensión en sus hombros bajó un grado, tan poco que habría resultado invisible para cualquier persona que no llevara 54 años aprendiendo a leer a las personas que le importaban. Bien, papá, sé que esto ha sido difícil, la distancia, el proceso, pero el sábado va a ser un buen día y quiero que estés bien. Una pausa. ¿De acuerdo? De acuerdo, dije. Me dio un beso rápido en la mejilla y siguió caminando hacia donde iba antes de que la llamara. La vi doblar la esquina sin girarse. Me quedé apoyado en el coche. El sol de tarde golpeaba de lado sobre los edificios y alargaba las sombras sobre el asfalto. Pensé en la pregunta sobre la escritura, en cómo había llegado antes que cualquier otra, en cómo el alivio visible cuando respondí que estaba en casa había sido real, no actuado. Lo que me faltaba entender era hasta dónde llegaba el mapa. Si Álvaro sabía lo que Natalia había construido, o si él también era una pieza que alguien movía desde fuera de su campo de visión. Esa distinción lo cambiaba todo, porque si él era cómplice, el escenario tenía una arquitectura completamente diferente al de un joven que confía en la versión que le da su novia. Esa noche, desde una pensión cercana en la que me quedé para no conducir de vuelta a Madrid, con la cabeza donde la tenía, revisé en el móvil todo lo que pude encontrar sobre los Iriarte. El perfil de una familia consolidada, sin irregularidades visibles. Álvaro aparecía en eventos del sector, en una foto de una actividad corporativa, en el perfil de la empresa. Nada que lo vinculara directamente a nada, pero había una cosa que no cuadraba y que no conseguía dejar de lado. La cláusula de la página 4 no era algo que un abogado incluyera por iniciativa propia. Alguien había hecho esa pregunta específica. Alguien que conocía mi situación lo suficiente como para saber que era relevante plantearla. Y ese alguien no era el abogado. La respuesta no iba a venir de Natalia. Había demostrado esa tarde que sabía exactamente hasta dónde abrir cada conversación y dónde cerrarla. Tenía que llegar por otro camino, y mientras miraba el techo de la pensión con el ruido de la calle, llegando amortiguado desde fuera, empecé a pensar en cuál. La plancha tardó 10 minutos en alcanzar la temperatura. Rodrigo la pasó 2 veces por cada pernera del pantalón azul marino. Con el paño húmedo encima,
para que la tela no brillara. Con esa lentitud metódica de quien convierte un gesto ordinario en algo que merece toda la atención disponible. Eran las 8:15 de la mañana. Por la ventana del dormitorio entraba una luz fría y lateral, la luz específica de los sábados de octubre en Madrid, cuando el cielo está despejado, pero el sol todavía no ha calentado nada. La chaqueta colgaba en la percha detrás de la puerta desde la noche anterior. El sobre de papel manila estaba en la mesilla de noche, donde yo lo había puesto antes de intentar dormir. La escritura de compraventa del apartamento de la calle Joaquín Costa, con su referencia catastral, sus 72 metros cuadrados y todos los años de ahorro condensados en 20 folios con sello notarial. Lo había revisado por última vez el miércoles página a página, comprobando que estuviera todo en orden. Lo estaba. Siempre lo había estado. Me vestí despacio. Primero la camisa blanca, los gemelos que había comprado en una joyería del barrio hace muchos años y que guardaba para las ocasiones que los merecieran. Luego el pantalón, los zapatos negros que había llevado a limpiar el jueves por la tarde. La corbata tardé 2 intentos en hacerla bien. No porque no supiera hacerla, sino porque las manos no estaban del todo quietas esa mañana, y yo no quería reconocer por qué. Por último, la chaqueta, el sobre en el bolsillo interior izquierdo, bien asentado contra el pecho. Me miré en el espejo del baño durante unos segundos. Un hombre de 54 años, con más canas de las que tenía a los 50, con la espalda todavía recta y los ojos todavía iguales a los de su hija. El traje le sentaba bien. Era el traje que ella había elegido. Salí de casa a las 10:40. El salón de celebraciones estaba a las afueras, hacia el sur, aproximadamente 40 minutos en coche con el tráfico del sábado. Conduje sin música, con las ventanillas subidas y el silencio del habitáculo llenando el espacio. En el asiento del copiloto llevaba una bolsa de papel con una caja pequeña dentro, un colgante de plata con una piedra azul que había visto en el escaparate de una tienda del barrio de las Letras semanas atrás y que me había recordado a un vestido que Natalia llevaba a los 16 años cuando vine a verla a Valencia una Semana Santa. No era un regalo caro, era un regalo pensado, que es algo completamente distinto. Las afueras de Madrid en sábado tienen esa calma del tráfico ligero y los semáforos que se abren sin resistencia. Crucé varios polígonos, luego una zona residencial con chalets y jardines bien recortados, y finalmente vi el salón desde la carretera antes de llegar a él. Una fachada larga de piedra clara, un aparcamiento casi lleno ya a esa hora, y el jardín delantero con los arbustos de boja alineados y la fuente en el centro que yo había visto en las fotos que Natalia me mandó cuando eligieron el lugar hace más de un año. Aparqué en el lateral, lejos de la entrada principal. Bajé del coche, coloqué bien la chaqueta, cogí la bolsa con la caja del colgante, revisé con la palma de la mano el bulto que formaba el sobre bajo la tela de la chaqueta. Seguía ahí. El jardín estaba empezando a llenarse de gente, grupos de invitados que avanzaban hacia la entrada principal con esa energía particular de los días de boda, vestidos de colores contenidos, conversaciones en voz alta, algún niño corriendo entre las piernas de los adultos. 2 fotógrafos trabajaban en el exterior, uno junto a los arbustos del lateral y otro cerca de la fuente. El sol de octubre pegaba de lado, sin calor real, pero con una luz dorada que hacía que todo tuviera un aspecto más cuidado de lo que probablemente era. Avancé por el camino de entrada. A unos 15 metros de la puerta principal vi a Carmen de espaldas, hablando con una mujer que no reconocí. Carmen llevaba un traje de chaqueta en color burdeos oscuro, el pelo recogido, los tacones altos que siempre calzaba en los actos formales. No se giró cuando pasé cerca. Fue Dolores quien me vio primero. Estaba de pie junto a una columna de piedra a la derecha de la entrada, con Felisa Herrero a su lado. Las dos conversaban en voz baja con esa familiaridad de personas que llevan semanas coordinando algo juntas. Dolores llevaba el traje de chaqueta color perla que ya me había imaginado que usaría. Felisa Herrero era una mujer de unos 60 años, pelo castaño con mechas grises, una elegancia discreta que no necesitaba demostrarse.
Cuando Dolores me localizó entre los invitados que llegaban, la conversación con Felisa no se interrumpió, pero algo en su postura cambió de manera casi imperceptible. Una atención que se redirigía. Y entonces vi a Natalia. Estaba un poco más adentro, cerca del umbral, con el velo todavía suelto sobre los hombros y el ramo entre las manos. Hablaba con una mujer joven que debía ser alguna prima o amiga del novio. Cuando la llamé suavemente por su nombre, levantó la vista, y en el espacio de un segundo antes de que se recompusiera, vi algo pasar por su cara que no era sorpresa, sino algo más parecido a la incomodidad de quien ve llegar lo que esperaba, en el momento exacto en que esperaba que llegara. Dio 2 pasos hacia mí, separándose de la otra mujer. Se detuvo a 1,5 metros. Me miró de arriba a abajo, no con la rapidez casual de quien evalúa si uno está presentable, sino con esa lentitud que ya había notado en la visita de Julio, como si revisara una lista de elementos que previamente había determinado que podrían resultar problemáticos. El traje, los zapatos, el corte del pelo, la forma en que yo sostenía la bolsa de papel con la caja del colgante. Todo pasó por ese escáner silencioso en unos 4 segundos. Hoy no me arruines el día, papá. 5 palabras en voz baja, sin adorno, sin contexto, sin la menor concesión a los 18 años que había antes de esa frase. Solo la instrucción directa de alguien que ha decidido de antemano cuál es su posición y no tiene ninguna intención de revisarla. Antes de que yo pudiera responder nada, el guardia de seguridad dio un paso al frente. Era un hombre corpulento, chaqueta negra, la tablet con la lista de invitados sujeta con las 2 manos. Me miró con esa expresión entrenada de quien aplica un procedimiento. Su nombre, por favor. Rodrigo Salcedo Fuentes. Revisó la lista. Lo vi recorrer la pantalla 2 veces. Luego levantó la vista. Lo siento, no figura en la lista de acceso al interior. A mi derecha, Dolores seguía en su posición junto a la columna. No intervino, no dijo nada. Solo mantuvo esa sonrisa suya, quieta y satisfecha, la de quien observa el resultado de un trabajo bien hecho desde la distancia correcta. Felisa Herrero había girado levemente la cabeza hacia nosotros, sin llegar a mirarnos directamente, con la discreción de quien no quiere aparecer como testigo activo de algo que prefiere no haber visto. «Entendido», dije. Me giré. Caminé hacia la fuente. Me senté en el borde de piedra con la bolsa de papel sobre las rodillas y el sobre intacto bajo la chaqueta. El agua caía desde el centro en hilos continuos, ese sonido constante y sin variación que llena el espacio sin ocuparlo del todo. Durante la siguiente hora vi entrar a cada invitado. Familias, parejas, grupos de amigos que se encontraban en el camino y se fundían en abrazos. Mujeres con vestidos de tonos tierra y verde oliva. Hombres con trajes oscuros y corbatas discretas. Un anciano con bastón que tardó más de lo normal en llegar a la puerta y al que nadie fue a ayudar. 3 niños que corrieron por el jardín mientras sus padres los llamaban desde la entrada. El segundo fotógrafo me rozó con el trípode sin darse cuenta y continuó sin girar la cabeza. Fue durante ese intervalo cuando los últimos grupos de invitados estaban entrando y el jardín se había quedado casi vacío, cuando ocurrió algo que no tenía previsto. Un hombre de unos 60 años salió por la puerta lateral del salón, la que daba directamente al jardín, con un teléfono en la mano y el gesto de quien busca señal o simplemente necesita 2 minutos fuera del ruido interior. Llevaba un traje gris antracita y una corbata azul. Caminó hacia la fuente sin aparente intención de acercarse a mí, pero el jardín estaba ya despejado y la fuente era el único punto de referencia hacia el que dirigirse. Se detuvo a unos 3 metros, marcó un número, esperó. La llamada no se conectó. Guardó el teléfono, me miró con la incomodidad amable de quien de repente repara en que no está solo donde creía estar. «Buena mañana para una boda», dijo con el tono neutro con el que se habla con desconocidos en situaciones sociales. «Sí», respondí. Se sentó en el borde opuesto de la fuente, como si el diámetro de piedra fuera suficiente distancia para que cada uno siguiera estando solo. Sacó el teléfono otra vez, lo revisó, lo guardó de nuevo. Luego, con la mirada en el jardín, dijo sin dirigirse a nadie en particular:
No sé cómo le convencieron de montar esto tan lejos de la ciudad. Tiene buena planta el sitio, pero los mayores agradecemos menos escalones. ¿Es familia del novio?, pregunté. Me miró. Hermano de Enrique, el padre. Vengo desde Bilbao desde ayer. Una pausa. ¿Y usted? Ahí estaba. La pregunta directa, sencilla, sin intención de complicar nada, hecha por un hombre que simplemente estaba haciendo conversación mientras esperaba. Pero detrás de ella había un mapa entero que yo no podía revelar sin que la tarde siguiente cambiara de dirección antes de tiempo. Un conocido de la familia de la novia, dije. Llegué antes de tiempo y estoy esperando a que me confirmen el sitio donde me siento. El hombre asintió con naturalidad y no preguntó más. Con estas bodas grandes siempre hay algún lío con el protocolo de los sitios. Se levantó, guardó el teléfono por última vez y se dirigió de vuelta a la puerta lateral. Antes de entrar, se giró. Que no se le enfríe el café si es que hay por ahí. Desapareció dentro. Me quedé mirando la puerta cerrada durante un momento. Si hubiera dudado un segundo más al responder quién era, si la pregunta me hubiera pillado con la guardia un poco menos levantada, el tío de Enrique Iriarte habría entrado al salón con un dato concreto y novedoso, que el padre de la novia estaba sentado fuera en la fuente del jardín sin acceso al interior, y eso habría llegado a Enrique, y de Enrique a Álvaro, y de Álvaro a Natalia, antes de que yo tuviera el control de cómo y cuándo esa información circulaba. Lo había esquivado por muy poco. Volví a posar la palma de la mano sobre el bolsillo izquierdo del chaquetón. El sobre seguía ahí, con sus 20 folios y su referencia catastral y los 4 años de ahorros que representaba. Dentro del salón, la música había empezado. Primero suave, luego con más cuerpo, el tipo de música instrumental que señala que la ceremonia está a punto de comenzar. Dentro de ese salón del que yo había quedado fuera, el notario Emilio Saura tenía una cita a las 6 de la tarde. Y su cliente principal, la mujer que había organizado cada pieza de ese día, con una precisión que yo había tardado demasiado en reconocer, todavía no sabía que la pieza más importante seguía fuera, en el bolsillo de un hombre sentado en una fuente al que acababa de cerrar la puerta en la cara. Las agujas del reloj que llevaba en la muñeca marcaban la 1:17. Quedaban 4 horas y 43 minutos para las 6 de la tarde. Las sillas del jardín habían empezado a recogerse cuando los camareros salieron con las primeras bandejas de canapés. Desde la fuente se veía la puerta lateral abierta de par en par, el movimiento de personal de sala entrando y saliendo, el rumor sordo de 200 personas dentro del salón mezclado con la música, que había cambiado de registro después de la ceremonia, más animada ahora, más deliberadamente festiva. La tarde había enfriado. El sol había bajado por detrás de los árboles del perímetro, y la sombra cubría ya la mayor parte del jardín. Yo seguía en el mismo sitio, con la chaqueta bien cerrada y las manos juntas sobre la bolsa de papel donde seguía la caja del colgante sin abrir. Había contado los movimientos del exterior durante las últimas 2 horas con la atención de quien no tiene otra cosa que hacer. Los fotógrafos habían terminado su trabajo en el jardín y habían entrado. El guardia de seguridad había cambiado de posición. Ahora estaba junto a la puerta lateral. 3 camareros jóvenes habían salido a fumar en 2 ocasiones distintas, sin reparar en mí más allá de un vistazo rápido. El jardín era mío desde hacía un buen rato, con la fuente y su sonido constante, y la luz que se iba apagando gradualmente sobre los arbustos recortados. A las 5:42, según el reloj de mi muñeca, la puerta principal del salón se abrió de manera distinta a como lo había hecho hasta entonces. No con el ritmo controlado del personal, no con la energía social de alguien que sale a tomar el aire entre brindis. Se abrió con prisa, con la prisa específica de alguien que busca algo y no ha encontrado dónde mirarlo dentro. Era Carmen. Salió con el móvil en la mano, mirando hacia el aparcamiento primero, luego hacia la zona lateral del jardín. Cuando me localizó en la fuente, se detuvo un segundo, con esa pausa involuntaria de quien ve exactamente lo que esperaba ver, pero de todas formas necesita un momento para procesar que está ahí. Luego caminó hacia mí con paso rápido, los tacones sobre el camino de piedra,
El traje burdeos que había llevado toda la tarde ahora, con una pequeña arruga en la manga derecha que no estaba antes. Ese tipo de detalle que aparece cuando alguien ha estado gesticulando con tensión durante un rato. Se detuvo a 1,5 metros. No se sentó. «La escritura», dijo. Y no dijo nada más, porque las 2 palabras contenían ya la pregunta completa, el contexto completo, y los 2 lo sabíamos. «Aquí está», respondí. No la saqué todavía, solo la nombré. Carmen cerró los ojos brevemente. Fue un gesto de alivio y de algo más complicado al mismo tiempo. «Emilio llega en 15 minutos. Necesitamos el documento antes de que aparezca, para revisar que todo esté en orden antes de sentar a los firmantes». «¿Dónde está Natalia?», pregunté. Una pausa, breve pero calculable. «Está dentro, con Álvaro. Han tenido un momento difícil con el tema». Hizo un movimiento hacia adelante, como si fuera a extender la mano. «Si me lo das, yo me encargo de llevarlo y de que todo...» «Natalia sabe dónde estoy», la interrumpí con calma. «Si necesita el documento, puede venir ella». Carmen me sostuvo la mirada durante 3 o 4 segundos. En esos segundos pasó por su cara algo que yo había visto pocas veces en los 20 y tantos años que la conocía. Incertidumbre real. No la incomodidad social de gestionar una situación delicada, sino la incertidumbre de alguien que ha construido un plan con un determinado número de piezas, y de repente encuentra que una de ellas no está donde debería estar y no responde como debería responder. «Rodrigo», lo dijo con un tono diferente, más bajo, «hoy no es el día para...». «No estoy haciendo nada, Carmen. Estoy sentado aquí. Que venga Natalia». Carmen no respondió. Se giró y entró al salón. Los siguientes 8 minutos fueron los más largos de esa tarde. El ruido del interior seguía llegando amortiguado. Voces, música, el tintineo de copas. El guardia de seguridad miró en mi dirección una vez y desvió la vista. Un niño pequeño salió por la puerta lateral con un globo blanco en la mano. Lo soltó, lo vio subir hacia los árboles y entró llorando sin que nadie de fuera lo viera. El cielo sobre el jardín había pasado del azul claro al color más oscuro y plano de las tardes de otoño, cuando el sol ya no tiene suficiente altura para calentar nada. La puerta principal volvió a abrirse. Natalia salió sola, sin el ramo, sin el velo, con el vestido de novia que ahora parecía distinto en el exterior que dentro, menos ceremonial de alguna manera, más expuesto a la luz natural de la tarde. Caminó por el camino de piedra con una velocidad que no era exactamente prisa, pero que tampoco era la calma de quien tiene el tiempo de su lado. Cuando llegó a la fuente, se quedó de pie frente a mí, y por primera vez en todo ese día, la postura que adoptó no era la del control previo. Era algo más parecido a la posición de alguien que ha llegado a un punto donde no le queda otra opción que presentarse tal como está. «Papá». Su voz no era la de la mañana. La de la mañana había sido baja y cortante, construida con anterioridad, ajustada al contexto que ella había diseñado. Esta era otra cosa. Tenía dentro algo que no había conseguido expulsar del todo antes de salir. «Emilio está al llegar. Necesitamos la escritura de propiedad para que pueda iniciar el proceso». No respondí de inmediato. La miré. Llevaba el pelo recogido en un moño que las horas habían ido deshaciendo levemente en las sienes. Tenía una marca muy tenue de pintura de labios en el borde interior del labio inferior, del tipo que aparece cuando uno se muerde el labio sin darse cuenta. Sus manos, sin el ramo que las había ocupado durante toda la ceremonia, no encontraban dónde colocarse. Primero las cruzó delante del vestido, luego las dejó caer a los lados. «¿Qué pasó esta mañana?», dije. Natalia abrió la boca, la cerró. «Papá, no tenemos tiempo. No te estoy pidiendo que me expliques una hora. Te estoy preguntando una cosa». El ruido del interior del salón llegó con más claridad durante un segundo, como si alguien hubiera abierto una ventana. Luego volvió a amortiguarse. «Estaba nerviosa», dijo Natalia, y lo dijo con una voz que era la más honesta que le había escuchado en mucho tiempo, precisamente porque no tenía el espacio ni la energía para construir otra cosa en ese momento. «Y a veces, cuando me pongo nerviosa, hago cosas que...». Se detuvo.
Miró al suelo un segundo. No tendría que haberlo dicho así. No era una disculpa completa. Era el fragmento de disculpa que le quedaba disponible con 15 minutos antes de que llegara el notario y Carmen esperándola dentro con Álvaro y toda la familia Iriarte al fondo de la sala. Era lo que había y yo lo sabía, y ella sabía que yo lo sabía. Metí la mano en el bolsillo interior del chaquetón, saqué el sobre de papel manila y lo sostuve un momento entre las dos manos antes de extendérselo. Natalia lo cogió con un cuidado que no había tenido con otras cosas ese día, con las dos manos, como quien recibe algo que reconoce como frágil aunque no lo parezca desde fuera. La miré a los ojos, los mismos ojos oscuros que los míos, los mismos desde que tenía 9 años y se quedaba seria escuchando los cuentos antes de dormir. «Felicidades, Natalia», dije. Solo eso. 2 palabras dichas con calma, sin ironía, sin el peso añadido de todo lo que podría haber dicho y que ella sabía tan bien como yo que existía. Una despedida que sonaba a otra cosa porque era exactamente lo que era. La última cosa gentil que yo tenía previsto decirle. Natalia me miró durante un segundo, que duró más de lo que debería haber durado. Algo cruzó su cara, un movimiento rápido en los ojos que no llegué a clasificar del todo antes de que ella lo guardara de vuelta dentro. Luego asintió una vez, apretó el sobre contra el pecho y dio media vuelta hacia la entrada del salón. La vi alejarse por el camino de piedra. En la puerta se cruzó con un hombre de unos 55 años con maletín negro, que llegaba desde el aparcamiento, con el paso metódico de quien ha calculado el tiempo de llegada con precisión. Emilio Saura, notario de Valencia. Carmen lo conoce de hace tiempo. Los dos entraron juntos al salón y la puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé en la fuente. El frío de la tarde se había instalado definitivamente. Cogí la bolsa de papel del suelo donde la había dejado, saqué la caja del colgante, la abrí. La piedra azul captó la poca luz que quedaba en el jardín y la devolvió en un reflejo pequeño y quieto. Lo cerré, lo guardé en el bolsillo exterior del pantalón y me levanté del borde de la fuente por primera vez en más de 4 horas. Las piernas tardaron un segundo en responder bien. Me moví despacio hacia el aparcamiento, sin mirar hacia el salón, con el ruido de la celebración siguiéndome desde dentro de los muros hasta que la distancia lo fue apagando. Entré al coche. Lo arranqué, puse las manos sobre el volante. No arranqué de inmediato. Me quedé quieto con el motor en marcha, mirando a través del parabrisas hacia la fachada de piedra clara que se recortaba contra el cielo ya oscuro. En algún lugar dentro de ese edificio, en ese momento, el notario Emilio Saura estaba abriendo el sobre y revisando la escritura de compraventa del apartamento de la calle Joaquín Costa. Comprobando que todos los datos coincidían, que no había cargas pendientes, que el propietario cedente había firmado la declaración de intención en julio. Todo estaba en orden para que la donación se formalizara. Pero había una cosa que Emilio Saura iba a encontrar antes de llegar a la última página. 3 días antes, el miércoles por la tarde, después de revisar por última vez el documento completo, había añadido una nota manuscrita en el margen inferior de la página de firmas. 5 líneas con mi letra, fechadas y rubricadas. En esas 5 líneas yo declaraba que la donación quedaría condicionada a la confirmación expresa del cedente en el momento de la firma notarial, y que sin esa confirmación presencial el documento carecía de efecto vinculante. No era una cláusula estándar, pero era jurídicamente válida. Y Javier Olmedo, el abogado de Malasaña, me había confirmado el martes por teléfono que si yo no me presentaba ante Saura y confirmaba verbalmente mi voluntad de donar, la escritura de compraventa no podía ser base suficiente para la transferencia, lo que significaba que el sobre que Natalia acababa de entrar con las 2 manos apretadas contra el pecho no era la solución que ella creía que era. Y yo era la única persona que podía hacerlo. El teléfono vibró en el asiento del copiloto. Lo miré. Era un número de Valencia que no tenía guardado. Lo dejé vibrar hasta que paró. 30 segundos después, volvió a vibrar. Esta vez lo cogí. Señor Salcedo. Era una voz de hombre, profesional, contenida.
Soy Emilio Saura. Estoy aquí con la familia. He revisado el documento y hay una anotación en la página de firmas que requiere su presencia para poder continuar. Una pausa medida. ¿Podría indicarme dónde se encuentra usted en este momento? Miré por el parabrisas hacia la entrada del aparcamiento, donde la luz del exterior del salón llegaba hasta el límite de la zona asfaltada y luego la oscuridad de la carretera comenzaba. Estoy cerca, dije, y colgué. El lunes por la mañana, Javier Olmedo cogió el teléfono al segundo tono. Eran las 9:15. Yo estaba aparcado frente a la entrada de la empresa con el motor apagado, y los otros coches del turno de mañana ya estaban todos en su sitio. Tenía 20 minutos antes de que empezara la jornada. ¿Cómo fue?, preguntó Olmedo antes de que yo dijera nada. Era la pregunta de alguien que ya sabía que algo había pasado, porque yo no llamaba a primera hora de un lunes por casualidad. Le conté lo necesario. La nota manuscrita en el margen de la última página, la llamada de Saura desde dentro del salón, la conversación de 30 segundos. Olmedo escuchó sin interrumpir. ¿Firmó algo ante Saura?, preguntó cuando terminé. No entré al salón, dije. Colgué y conduje de vuelta a Madrid. Silencio breve. Luego, entonces la donación no se formalizó. La escritura de compraventa sigue a su nombre. La nota manuscrita que añadió en el documento es su declaración de que necesitaba confirmación presencial, y esa confirmación nunca se produjo. Desde el punto de vista legal, usted no donó nada. Eso es lo que quiero confirmar, dije. Y quiero saber qué pasos doy a partir de ahora para que quede registrado formalmente que retiro la intención de donación. Olmedo tardó unos segundos. Es un trámite simple. Redactamos una declaración escrita de revocación de la intención de donación manifestada en el documento de julio. La firmamos ante notario y se la comunicamos por burofax tanto a Natalia Salcedo como al despacho del abogado que intervino en la declaración de intención. Con eso queda todo cerrado sin ambigüedad posible. ¿Cuándo podemos hacerlo? Esta tarde, si quiere. Tengo hueco a las 6. A las 6 estoy ahí. Entré al trabajo. Hice mi jornada completa. 8 horas de instalación en un polígono de Alcobendas. Trabajo de canalización en un sector del edificio donde el acceso era complicado y requería concentración continua. No es difícil concentrarse en el trabajo cuando el trabajo exige precisión física. Cuando los errores tienen consecuencias tangibles e inmediatas que no se parecen en nada a los errores de otro tipo. Eso siempre me había resultado una ventaja del oficio que no todo el mundo entendía. A las 6:15 estaba en el despacho de Olmedo. A las 7:10 la declaración de revocación estaba firmada, sellada y en manos del servicio de mensajería con 2 destinatarios, Natalia Salcedo Vega en su dirección de Valencia y el despacho del abogado que había preparado los documentos de julio. Olmedo me extendió una copia con el acuse de recibo del mensajero. Una cosa más, dije antes de levantarme. El pago mensual voluntario que hago a mi hija. ¿Hay alguna implicación legal si lo cancelo con un preaviso de 30 días? Olmedo negó con la cabeza. Ninguna. No existe ninguna obligación judicial que lo sustente. Es una transferencia voluntaria que usted puede cesar cuando considere. Con un preaviso de 30 días por escrito queda más que cubierto cualquier cuestión de buenas prácticas. Esa misma noche, en el apartamento, redacté la carta. No tardé mucho. No era un texto largo ni elaborado, porque no había nada que elaborar. Era una comunicación directa. El cese del pago voluntario de 400 euros mensuales a partir del primer día del mes siguiente, con la indicación de que el aviso se hacía con 30 días de anticipación. 4 líneas y mi firma. La metí en un sobre, escribí la dirección de Natalia y la dejé sobre la mesa del recibidor para llevarla a correos al día siguiente con acuse de recibo. Esa noche dormí 7 horas seguidas. La primera vez en varios meses que eso ocurría. El miércoles Héctor me llamó a la hora de comer. Yo estaba en la furgoneta con el bocadillo y el café en el salpicadero. He hablado con Carmen esta mañana, dijo. El tono era cuidadoso, como el de alguien que lleva desde que recibió la llamada pensando cómo formular lo que tiene que decir.
Me llamó ella. Quería saber si yo tenía alguna influencia sobre ti. ¿Y qué le dijiste? Que podía llamarte, pero que no iba a decirte qué hacer. Una pausa. ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad o de los que dicen que sí para no hablar? Me hizo reír. Solo un poco, pero lo hizo. De verdad, Héctor, estoy bien. Carmen dice que Natalia está destrozada, que el sábado por la noche fue muy duro. Lo dijo sin carga adicional, solo como una transmisión de información, dejando que yo decidiera qué hacer con ella. Lo entiendo, respondí. ¿La vas a llamar? No todavía. Héctor no insistió. Esa era una de las cosas que hacía bien, saber cuándo dejar de empujar. Oye, si necesitas algo, lo que sea. Ya lo sé, gracias. Colgamos. Terminé el bocadillo mirando el parabrisas. Destrozada. La palabra se quedó dando vueltas un momento antes de que yo la dejara ir. No con frialdad, no con satisfacción, solo con el tipo de calma que aparece cuando uno ha tomado una decisión que lleva mucho tiempo pendiente y finalmente la ha ejecutado. El jueves llegó la primera llamada de Natalia. La vi entrar en la pantalla a las 8 de la tarde, cuando yo estaba en el sofá con la televisión encendida sin verla realmente. La dejé sonar. 5 tonos, buzón. 10 minutos después, otra vez. Buzón. No bloqueé el número. Bloquear era un gesto de rabia, y lo que yo sentía no era rabia. Era algo más parecido a la distancia de quien ha cerrado una puerta desde dentro y no tiene ninguna intención de abrirla desde fuera. El viernes llamó Carmen directamente. Esa sí la cogí, porque Carmen y yo teníamos cosas en común que iban más allá de lo que había pasado el sábado, y porque ignorarla a ella habría requerido una energía que yo no quería gastar. Rodrigo. Su voz tenía el peso de alguien que ha dormido poco. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Una pausa. La carta llegó ayer. Natalia me llamó cuando la recibió. Era la intención, dije. Rodrigo, entiendo que el sábado fue... Se detuvo. Lo intentó de otra manera. Lo que hizo no estuvo bien. Ninguno de los dos lo manejamos bien. Pero retirar el piso, cortar el dinero en el primer día de su matrimonio... El piso nunca fue suyo, Carmen. No llegó a serlo. Y el dinero tampoco era una obligación. Los dos lo sabemos. Silencio al otro lado. ¿Hay algo que se pueda hacer? Dijo finalmente. Puede llamarme cuando quiera. Sé dónde encontrarla y ella sabe dónde encontrarme. Colgué sin añadir nada más. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. Era una conversación que había imaginado de muchas formas distintas durante esa semana, y en ninguna de las versiones que había construido mentalmente la había sentido tan simple. No había nada que explicar, nada que defender. Los hechos eran los hechos y tenían la consistencia de las cosas que uno ha comprobado con tiempo y con cuidado antes de actuar. El sábado siguiente, exactamente 7 días después de la boda, abrí la puerta de la pequeña oficina que tenía anexa a la nave de trabajo en el polígono donde guardaba la furgoneta y parte del material. Iba a revisar el inventario de material antes del lunes. Eran las 10 de la mañana. El polígono estaba casi vacío en sábado, solo algún camión de reparto pasando de vez en cuando por la calle principal. Había estado en la oficina menos de 20 minutos cuando escuché el coche aparcar fuera. No era un sonido habitual para ese horario en esa calle. Me asomé por la ventana pequeña que daba al exterior. El coche era un compacto gris que no conocía. De él bajó Natalia. Llevaba unos vaqueros y una chaqueta de cuero marrón. Sin el vestido de novia, sin el contexto del sábado anterior, parecía más joven y al mismo tiempo más cansada que ninguna de las dos cosas que yo habría esperado. Miró hacia la nave, localizó la puerta de la oficina y caminó hacia ella con un paso que no tenía la resolución habitual. Era el paso de alguien que ha ensayado lo que va a decir, pero no está del todo seguro de que le vaya a salir como lo ensayó. Abrí la puerta antes de que llamara. Nos miramos un segundo en el umbral. Luego ella entró. No le dije que se sentara. No había dónde hacerlo cómodamente. Solo el taburete alto junto a la mesa del ordenador y la silla de ruedas donde yo me había sentado antes de que llegara. Me quedé de pie apoyado en el borde de la mesa.
Natalia habló durante 10 minutos. No la interrumpí una sola vez. Habló del sábado, del nervio de la mañana, de la presión de los días previos, de que Álvaro había notado algo raro en ella desde semanas antes y ella no había sabido cómo gestionarlo. Habló de Dolores, con más honestidad de la que me esperaba, admitiendo que su abuela llevaba años diciéndole que había cosas de su vida anterior que era mejor mantener en un compartimento separado, que ciertas presencias podían complicar contextos que no las entendían. Lo dijo con una voz que no era defensiva sino agotada, la voz de alguien que lleva una semana entera viendo lo que ha construido desde otro ángulo y no le gusta del todo lo que ve. Habló del apartamento, de que entendía la decisión aunque no la esperaba, de que la carta del dinero le había dolido más que el piso porque era mensual, era constante, era la única forma regular de presencia que le quedaba de mí y ahora ya no estaba. Lo dijo sin llorar, con los ojos brillantes pero la voz controlada, y eso me dijo más sobre lo que le costaba estar ahí que cualquier lágrima habría podido decir. Cuando terminó de hablar se quedó callada, con las manos dentro de los bolsillos de la chaqueta y la mirada en el suelo de cemento de la oficina. Yo esperé unos segundos más para asegurarme de que había terminado. «Ya sé lo que piensas de mí», dije. «Ahora tú sabes lo que pienso yo». Natalia levantó la vista. Me miró con esos ojos que eran los mismos desde siempre, con ese algo dentro que no supe nombrar del todo y que tampoco intenté nombrar. Asintió una vez muy despacio, como quien acepta el resultado de una cuenta que cuadra aunque no le guste el número final. Dio media vuelta. Caminó hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral se detuvo un momento con la mano en el marco, de espaldas a mí, sin girarse. No dijo nada. Y yo tampoco. Salió. Escuché sus pasos sobre el asfalto del exterior, el coche arrancando, el ruido del motor alejándose por la calle del polígono, hasta que el silencio del sábado lo fue absorbiendo. Cerré la puerta de la oficina por dentro. No con portazo, no con ningún gesto que necesitara testigos, solo con el sonido seco del pestillo encajando en su sitio. Me senté en la silla frente al ordenador. Sobre la mesa estaba el inventario de material sin terminar, la lista de pedidos pendientes para el lunes, una taza de café que se había enfriado mientras Natalia hablaba. La cogí con las 2 manos aunque ya no calentara. Por la ventana pequeña entraba la luz de octubre, la misma luz lateral y fría del sábado anterior, la misma que había tenido encima durante 4 horas en la fuente del jardín con el sobre en el bolsillo. El apartamento de la calle Joaquín Costa seguía a mi nombre. La escritura de compraventa estaba en la carpeta azul de la gaveta de abajo, junto a 18 años de recibos de pensión ordenados por fecha. El pago voluntario cesaría el primer día del mes siguiente. El número de Natalia seguía en mi teléfono, sin bloquear, exactamente donde había estado siempre. Pero había una diferencia concreta entre ese sábado y todos los sábados anteriores de los últimos años. Una diferencia que no necesitaba explicación, ni audiencia, ni validación de nadie. Yo había dejado de esperar, no con rabia, no con el peso ruidoso de quien carga un rencor que necesita soltar, sino con la quietud específica de quien ha revisado durante mucho tiempo una cuenta pendiente, ha comprobado que los números no cuadran y ha cerrado el libro. Terminé el inventario. Revisé los pedidos del lunes. Cerré el ordenador a las 12:30. Apagué la luz de la oficina y salí al polígono vacío bajo el sol de mediodía, que por fin había ganado algo de altura sobre los tejados. En el bolsillo exterior del pantalón, donde lo había guardado el sábado anterior al levantarme de la fuente, seguía la caja pequeña con el colgante de piedra azul. La saqué. La miré un momento. Luego la guardé de vuelta. Todavía no sabía exactamente qué haría con ella. Pero eso podía esperar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.